Hola, hola, queridísima comunidad. Qué gusto enorme tenerlos una vez más aquí en nuestro canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para la noticia bomba que les traigo hoy. Si son de los que aman el drama, los romances de ensueño y las sorpresas inesperadas, entonces prepárense porque este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desmenuzar una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y que tiene como protagonistas a dos de los nombres más sonados, dos titanes de la actuación que han conquistado corazones en cada rincón del planeta, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no es un rumor cualquiera, esto es algo que realmente ha dejado a todos boquiabiertos, y les prometo que vamos a analizarlo con lupa para que no se pierdan ni un solo detalle. Pero antes de que nos sumerjamos en este torbellino de emociones, quiero pedirles un favorcito. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se arrepentirán porque aquí siempre encontrarán las noticias más jugosas, los análisis más profundos y las exclusivas más impactantes del mundo del entretenimiento. Así que ya lo saben, clic en el botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y ahora sí preparen sus palomitas porque vamos a empezar. Bueno, vamos directo al grano. La noticia que ha puesto patas arriba el panorama del entretenimiento turco, y que ha generado un revuelo considerable entre los fans de todo el mundo, gira en torno a una supuesta, y recalco supuesta, interacción entre Can Yaman y Demet Özdemir que habría ocurrido, según varias fuentes, el 26 de enero. Sé que ahora mismo están pensando, ¿pero qué pasó exactamente? Bueno, la verdad es que no hay una confirmación oficial al 100%, y eso es precisamente lo que hace que esta noticia sea tan intrigante. A lo largo de los años, Can y Demet han compartido una química innegable en pantalla, una chispa que encendió los corazones de millones de televidentes con su trabajo en la exitosísima serie Erkencikus, también conocida como Pájaro Soñador. La intensidad de su relación en la ficción hizo que muchos soñaran con que ese romance trascendiera la pantalla, y aunque sus caminos tomaron rumbos diferentes, la esperanza de una reconciliación, o al menos una interacción, siempre ha estado latente en el corazón de sus fans. Y es que su conexión era palpable, se sentía esa complicidad y esa magia que traspasaba la pantalla. Recordemos las miradas, las sonrisas, esos momentos de tensión romántica que nos tenían al borde del asiento en cada episodio. Sin embargo, con el paso del tiempo y tras la finalización de la serie, ambos actores se involucraron en nuevos proyectos, y sus vidas parecieron tomar caminos separados. Demet, por ejemplo, continuó su trayectoria profesional en otros proyectos televisivos y cinematográficos, mientras que Can se aventuró en el mercado italiano y español, protagonizando series y producciones que le permitieron consolidarse aún más como un galán internacional. Ahora bien, ¿qué sucedió el 26 de enero que ha provocado este alboroto? La información que circula por las redes sociales y algunos medios de comunicación es confusa y a menudo contradictoria, pero la pieza central de este puzzle es la supuesta aparición de Can Yaman en un lugar donde también se encontraba Demet Özdemir, un evento que en sí mismo no sería noticioso si no fuera por el contexto de su historia y la expectación que siempre ha rodeado su relación. Algunos dicen que se trató de un encuentro fortuito en un evento social, otros aseguran que fue una reunión planeada, mientras que los más románticos se aventuran a especular sobre una posible reconciliación. Lo cierto es que no hay fotografías, vídeos o declaraciones oficiales que confirmen este encuentro, pero la falta de pruebas no ha impedido que la noticia se expanda como pólvora, alimentada por la ansiedad de los fans y la especulación de los medios. Y es que la dinámica entre Can y Demet siempre ha sido un misterio. A pesar de su química en pantalla, fuera de los sets de grabación han mantenido una relación más bien discreta, con apariciones públicas contadas con los dedos de una mano. Esta falta de claridad ha dado pie a todo tipo de rumores y conjeturas sobre su relación, y cualquier interacción, por pequeña que sea, se magnifica y se convierte en una noticia de alcance mundial. Hay que tener en cuenta que tanto Can como Demet son figuras públicas que se encuentran constantemente bajo el escrutinio de los medios y sus fans. Sus vidas personales son objeto de un gran interés y cualquier movimiento que hagan es analizado al detalle. Esto, por supuesto, genera una gran presión y puede ser muy difícil manejar la expectación y los rumores que circulan alrededor de su vida. Por lo que el hermetismo que han mantenido en relación con su supuesta interacción del 26 de enero, lejos de calmar las aguas, ha servido para avivar aún más la llama de la especulación. Y es que si realmente hubiesen coincidido, ¿por qué no han salido declaraciones al respecto? ¿Por qué tanto misterio? La respuesta, como siempre, puede ser más sencilla de lo que parece.
Quizás simplemente se trató de un encuentro casual entre dos personas que en algún momento de sus vidas trabajaron juntas, o quizás hay algo más que no sabemos y que prefieren mantener en la intimidad. Sea como fuere, lo cierto es que esta noticia ha generado un debate intenso entre los fans, quienes se han dividido entre aquellos que creen en una posible reconciliación y los que prefieren ser más cautelosos y no alimentar falsas esperanzas. Y es que la magia de Erkenci-Kuş sigue muy presente en el recuerdo de sus seguidores, quienes anhelan ver a sus ídolos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Es importante recalcar que toda esta información se basa en rumores y especulaciones, y que no hay una fuente oficial que confirme la veracidad de los hechos. Por lo tanto, es fundamental mantener una actitud crítica y no dejarnos llevar por la euforia o la decepción que puedan generar este tipo de noticias. Como siempre digo, es mejor esperar a que sean los propios protagonistas quienes se pronuncien al respecto antes de sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, eso no impide que podamos analizar y discutir las posibles implicaciones que tendría un reencuentro entre Can y Demet, tanto a nivel personal como profesional. A nivel personal, un reencuentro podría significar el cumplimiento del deseo de muchos fans que sueñan con verlos juntos como pareja. La química que mostraron en pantalla fue tan fuerte que es comprensible que muchos deseen que esa conexión trascendiera la ficción. Pero por supuesto, la realidad siempre es más compleja y las decisiones que tomen Can y Demet son estrictamente personales y deben ser respetadas. A nivel profesional, un reencuentro podría abrir las puertas a nuevos proyectos juntos. Imaginen una nueva serie o película protagonizada por ambos. El éxito estaría prácticamente garantizado, teniendo en cuenta la gran base de fans que ambos tienen en todo el mundo. Sería una oportunidad única para verlos de nuevo en acción y disfrutar de esa magia que los hizo tan especiales. Pero, de nuevo, esto no deja de ser una especulación y debemos esperar a ver qué sucede en el futuro. Lo que sí es cierto es que la noticia del supuesto encuentro del 26 de enero ha puesto de manifiesto el gran poder de convocatoria que tienen Can y Demet como pareja actoral. Su influencia en las redes sociales es inmensa y cualquier noticia que les involucre genera una ola de comentarios y reacciones a nivel mundial. Esto demuestra que su legado en Erkenci-Kuş sigue más vivo que nunca y que su popularidad no ha disminuido con el paso del tiempo. De hecho, es posible que incluso haya aumentado gracias a su participación en otros proyectos y su exposición en los mercados internacionales. Por lo que esta noticia, aunque carezca de confirmación oficial, sirve como un recordatorio del impacto cultural que han tenido ambos actores en la última década y de la expectativa que generan en sus fans. Y es que a pesar de que han pasado varios años desde el final de la serie, los fans siguen recordando con cariño sus personajes y anhelan verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. La historia de amor que protagonizaron en Erkenci-Kuş se quedó grabada en el corazón de millones de personas y la esperanza de un reencuentro sigue viva. Ahora analicemos también las posibles razones por las que esta noticia ha generado tanta expectación. En primer lugar, creo que es la nostalgia. La serie Erkenci-Kuş fue un fenómeno global que marcó a toda una generación. La historia de amor entre Candivit y Sanemiden, interpretados por Can y Demet, conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. La química entre los actores era innegable y la trama, aunque a veces un poco exagerada, nos hacía soñar con un amor ideal. Por lo que el recuerdo de esa época y de esos personajes sigue muy presente en la mente de los fans, y cualquier noticia que les involucre les despierta una gran ilusión. En segundo lugar, creo que es el misterio que rodea su relación. Como ya mencionamos, Can y Demet han sido muy discretos en cuanto a su vida privada y a la naturaleza de su relación fuera de la pantalla. Esta falta de información ha dado pie a todo tipo de rumores y especulaciones, lo que ha generado una gran curiosidad entre sus fans. Y es que cuando se trata de figuras públicas, el misterio siempre es un ingrediente que aumenta la expectación y la curiosidad del público. En tercer lugar, creo que es la esperanza de un final feliz. Muchos fans sueñan con que el romance de Can y Demet trascienda la pantalla y que se conviertan en pareja en la vida real. La noticia de un supuesto encuentro entre ellos alimenta esa esperanza y les hace soñar con la posibilidad de un reencuentro romántico. Y es que a pesar de ser figuras públicas, los fans los ven como personas cercanas y quieren verlos felices, ya sea juntos o por separado. Pero más allá de todas las especulaciones y los rumores, lo más importante es recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas que tienen derecho a vivir su vida privada como mejor les parezca. Son actores talentosos que han alcanzado el éxito gracias a su trabajo y a su esfuerzo, y merecen todo el respeto y la admiración.
Como fans podemos disfrutar de sus interpretaciones y apoyarlos en sus proyectos profesionales, pero debemos ser conscientes de que su vida personal es un asunto privado y no podemos exigirles nada. Y es que a veces en el torbellino de las redes sociales y la vorágine de las noticias del espectáculo, olvidamos que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos, emociones y preocupaciones. Por lo que debemos tratarles con el mismo respeto que nos gustaría que nos trataran a nosotros. Debemos ser conscientes de que los rumores y las especulaciones pueden dañar su imagen y su reputación y debemos tratarles con cuidado. Así que más allá del morbo que puedan generar este tipo de noticias, es importante recordar que debemos ser empáticos con ellos y dejar que sean ellos quienes decidan cómo quieren vivir su vida personal. Y ahora que hemos explorado todos los rincones de esta noticia, me gustaría recalcar la importancia de mantener una actitud crítica y no dejarnos llevar por el sensacionalismo de los medios. Es muy fácil caer en la trampa de los rumores y las especulaciones, sobre todo cuando se trata de noticias que involucran a nuestros ídolos. Pero es fundamental recordar que la información que circula por las redes sociales y algunos medios no siempre es veraz y que es necesario contrastarla con fuentes oficiales antes de sacar conclusiones precipitadas. No digo que no podamos soñar con un posible reencuentro entre Khan y Demet, pero debemos hacerlo desde la racionalidad y el respeto, y no dejar que la ilusión nos ciegue ante la realidad. Y es que al final del día, lo que realmente importa es el talento y la dedicación que ambos actores muestran en sus trabajos, y debemos apoyarles en sus proyectos profesionales con independencia de lo que suceda en su vida personal. Así que, como siempre les digo, sigamos disfrutando de sus interpretaciones y esperemos con paciencia a que sean ellos quienes nos den las noticias que queremos escuchar. Y si ese supuesto reencuentro llega a confirmarse, ya tendremos tiempo para celebrarlo. En resumen, la supuesta interacción entre Can Yaman y Demet Özdemir el 26 de enero ha generado una gran expectación en todo el mundo, pero es fundamental recordar que esta noticia se basa en rumores y especulaciones y que no hay una confirmación oficial de los hechos. La historia de amor que protagonizaron en Erkenci sigue muy presente en la memoria de sus fans, quienes anhelan verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. La química entre los actores fue innegable y su popularidad no ha disminuido con el paso del tiempo, lo que explica el gran interés que ha generado esta noticia. Sin embargo, es fundamental mantener una actitud crítica y no dejarnos llevar por el sensacionalismo de los medios y recordar que tanto Can como Demet tienen derecho a vivir su vida personal como mejor les parezca. Debemos apoyarles en sus proyectos profesionales y ser pacientes, esperando a que sean ellos quienes nos den las noticias que queremos escuchar. Como siempre, les invito a tomar esta información con precaución y a no dejarse llevar por el torbellino de las redes sociales. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo, pero antes de despedirme quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y me motiva a seguir trayéndoles las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que la información les haya resultado interesante. Y ahora quiero saber su opinión, ¿qué piensan de todo esto? ¿Creen que realmente hubo un encuentro entre Can y Demet el 26 de enero? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus teorías y especulaciones. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y por supuesto, si les gustó este vídeo no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, que estén muy bien y hasta la próxima.